Hola, en este video vamos a demostrar el recíproco del teorema de Desargues. Para eso necesitamos definir cuándo dos triángulos están en perspectiva desde una recta. Entonces vamos a tener nuestros dos triángulos, ABC y el triángulo DEF, y vamos a dar ahora una relación biyectiva entre los lados de esos dos triángulos, así como lo hicimos con los vértices en el video anterior. En este video vamos a dar una relación biyectiva entre los lados. Entonces tengo los lados AB, BC y AC. Necesitamos asignarles uno y solo uno de los lados del triángulo DEF. Voy a apuntar aquí nuestra relación biyectiva. Entonces voy a decir que a AB le toque el lado de E, a BC le toque el lado EF y a AC le toque el lado DF. Con esto ya tengo una relación biyectiva entre los lados de un triángulo y el otro. Y entonces voy a decir que esos dos triángulos van a estar en perspectiva desde una recta si cuando me fijo en la intersección de lados correspondientes, es decir, las intersecciones de AB con DE, la intersección de BC con EF y la intersección de AC con DF viven en una recta. Entonces voy a marcar aquí la recta y quiero ver si realmente estos triángulos están en perspectiva desde esta recta. Entonces necesito prolongar el lado AB y necesito prolongar el lado DE, que es su correspondiente, y entonces su intersección vive en la recta azul. Ahora, prolongo el lado BC y prolongo el lado EF y su intersección también vive en la recta azul. Finalmente, prolongo el lado AC y su correspondiente, que es el lado DF, y su intersección de estas dos también vive en la recta azul. Y entonces digo, estos triángulos están en perspectiva desde esta recta. La relación biyectiva también nos sirve para darnos cuenta cuando dos vértices son correspondientes. Entonces, por ejemplo, el lado AB y el lado BC tienen en común al punto B. Entonces, su correspondiente va a ser el punto que tengan en común los lados correspondientes a AB y a BC. En este caso, el punto en común de DE y de EF es el punto E. Eso quiere decir que el punto B y el punto E son correspondientes. Por ejemplo, si vemos ahora el lado AB y el lado AC, su punto en común es A. Entonces su correspondiente es el punto en común entre DE y DF, que en este caso sería D. Entonces decimos A y D son correspondientes y finalmente pues entonces no le queda de otra que C ser correspondiente con F, que también lo podemos ver si pensamos en que BC y AC tienen en común al punto C, su correspondiente es el punto común de EF y DF, que es F nuevamente. Entonces ya con esta relación también podemos hablar de puntos correspondientes y entonces ahora sí podemos establecer el enunciado del recíproco del teorema de Desargues. El recíproco del teorema de Desargues lo que dice es que cuando tenemos dos triángulos ABC y DEF que están en perspectiva desde una recta, si cualquier par de rectas que unen puntos vértices correspondientes se cortan en un punto, entonces los triángulos están en perspectiva desde un punto. Esto también quiere decir que las rectas que unen vértices correspondientes son concurrentes. Vamos a ver el dibujo. Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos dos triángulos, ABC y DEF, que están en perspectiva desde esta recta azul, es decir, lados correspondientes se cortan en puntos que viven en la recta azul. Aquí puse quiénes son los lados correspondientes, AB con DE, que son las rojas, BC con EF, que son las azules, y AC con DF, que son las verdes. Voy a llamarle a esos puntos de intersección P, Q y R. Con esta relación puedo sacar quiénes son vértices correspondientes, entonces aquí también anoté quiénes son los vértices correspondientes, A con D, B con E y C con F. Lo que yo quiero demostrar es que las rectas AD, BE y CF son concurrentes. Tengo por hipótesis que cualquier par de rectas que unen vértices correspondientes sí se cortan en un punto, es decir, no hay paralelismo. Entonces voy a trazar la recta AD y la recta BE
que sé por hipótesis que se cortan en un punto, vamos a llamarle O a ese punto de intersección. Y lo que yo quiero demostrar es que la recta CF también tiene que pasar por O. Si es así, pues entonces ya demostramos que los triángulos van a estar en perspectiva desde este punto O. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, pues voy a usar la ida del teorema de Desargues. Voy a quitarle el color a los triángulos ABC y DEF para no confundirnos en lo que vamos a hacer. Y ahora en donde quiero centrar nuestra atención es en el triángulo ARD, que es este cafecito que pinté aquí, y el triángulo BQE, que si se fijan fueron triángulos formados, voy a borrar otra vez el BQ, formados, un lado es la recta AD, o sea, esta recta que une vértices correspondientes, A y D, con uno de los puntos que vive en la línea azul, o sea, donde nuestra recta de perspectiva. Y el otro triángulo, el BQE, también está formado por una de las rectas que une vértices correspondientes, B con E, y que pasan por O. Y el otro vértice es un punto que vive en nuestra recta de perspectiva. Yo digo que esos dos triángulos van a estar en perspectiva desde el punto P. ¿Por qué? A ver, fíjense que un vértice del café es A y otro vértice es B. Y si yo uno esos dos vértices, va a parar al punto P. Otro vértice sería el vértice R del triángulo café y su correspondiente, yo digo, sería el vértice Q del triángulo azul. Y si yo los uno, va a ser esta recta azul que también pasa por P. Finalmente, el último vértice del triángulo café sería el vértice D y el último vértice del triángulo azul sería el vértice E. Si yo los uno, es la recta roja que pasa por P. Lo que estoy diciendo es que las rectas que unen vértices correspondientes son concurrentes, son dos rojas y la azul. Por lo tanto, pues mis triángulos ARD y BQE están en perspectiva desde el punto P. Voy a apuntar la correspondencia de vértices para que obtengamos la correspondencia de lados. Entonces vamos a tener que el lado AR corresponde al lado BQ, el lado RD, me estoy agarrando el segundo y el tercero, corresponde a QE y finalmente el lado AD corresponde al lado BE. Ahora, si nos fijamos, AR intersección BQ, AR intersección BQ es el punto C, RD, que es esta recta verde, digamos, intersección con QE, es el punto F, y AD, intersección con BE, AD sería esta recta negra, con BE es el punto O, es decir, cualquier par de rectas que unen vértices correspondientes sí tienen intersección. Eso quiere decir que se vale la ida del teorema de Desargues, ya tengo la hipótesis del teorema de Desargues, pues lo que quiere decir es que mis triángulos, como están en perspectiva desde un punto, tienen que estar también en perspectiva desde una recta. ¿Cuál recta? Pues la que une la intersección de lados correspondientes, es decir, la que pasa por C, por O y por F. Lo que estamos diciendo es que C, O y F son colineales. Ah, pero eso quiere decir entonces que mis rectas AD, BE y CF son concurrentes en el punto O. Ah, pero entonces, pues ya demostramos lo que queríamos, que es que mis triángulos originales, los voy a pintar de nuevo, que estaban en perspectiva desde la recta azul, también están en perspectiva desde el punto O. Y aquí terminamos esta demostración. Si juntamos el teorema de Desargues con este resultado que es su recíproco, podemos decir que dos triángulos están en perspectiva desde un punto si y solo si están en perspectiva desde una recta. Claro, con precaución. ¿Con qué precaución? Pues que sí exista la recta, por un lado, o sea, sí necesitamos intersección, no vaya a ser que haya paralelas. Y en el recíproco lo mismo, necesitamos que haya intersección entre cualquier par de rectas que unen vértices correspondientes. Y con esto terminamos esta clase.